San Atanasio nació probablemente en Alejandría, entre los años 295 y 298, en el seno de una familia cristiana acomodada. La ciudad, una de las grandes capitales intelectuales del Mediterráneo oriental, ofrecía un ambiente excepcional para la formación de un espíritu como el suyo. Recibió una sólida educación en gramática, retórica, filosofía y sagrada escritura, dentro de la tradición teológica alejandrina, marcada por la exégesis bíblica y por la herencia de Clemente y Orígenes. Desde joven se vinculó al clero de la ciudad y entró en el círculo del obispo Alejandro, de quien fue secretario y diácono. La gran crisis que marcó su vida fue la controversia arriana. Arrio, presbítero de Alejandría, sostenía que el Hijo de Dios no era eterno ni igual al Padre, sino una criatura excelsa, anterior al mundo, pero no Dios en sentido pleno. Aquella herejía afectaba al núcleo mismo de la fe cristiana. La salvación solo podía ser real si Cristo era verdadero Dios hecho hombre. Si el Verbo no era Dios, no podía comunicar al hombre la vida divina, ni restaurar en él la imagen perdida. En el año 325, Atanasio acompañó al obispo Alejandro al concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino. Aunque todavía no era obispo, participó en uno de los momentos decisivos de la historia de la Iglesia y quedó unido para siempre a la defensa del credo niceno. El concilio rechazó la doctrina de Arrio y afirmó que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, de la misma sustancia que él, no una criatura subordinada. Desde entonces, Atanasio se convirtió en uno de los defensores más firmes de esta confesión de fe. A la muerte de Alejandro, en el año 328, fue elegido obispo de Alejandría. Era aún joven, y su elección fue discutida por sus adversarios, especialmente por los sectores arrianos y melecianos. Sin embargo, gobernó aquella sede durante 45 años, aunque no de forma tranquila ni continua. Su episcopado estuvo atravesado por disputas doctrinales, presiones imperiales, intrigas eclesiásticas y acusaciones interesadas. Rechazó la readmisión de Arrio en la comunión de la Iglesia y se enfrentó a figuras influyentes de la corte y del episcopado oriental. Por esa firmeza recibió después el célebre sobrenombre de Athanasius contra mundum, Atanasio contra el mundo. Sufrió 5 destierros, que sumaron en torno a 17 años lejos de su sede. El primero comenzó en 335, tras el Sínodo de Tiro, donde fue acusado de abusos y delitos que sus enemigos instrumentalizaron en el contexto de la lucha doctrinal. Constantino lo envió a Tréveris, en la Galia. Regresó tras la muerte del emperador, pero pronto fue expulsado de nuevo bajo Constancio II y se refugió en Roma. Allí encontró el apoyo del Papa Julio I, que examinó su causa y lo sostuvo frente a sus adversarios. La relación de Atanasio con Roma siguió siendo importante durante la crisis arriana, aunque se volvió más dolorosa bajo el pontificado de Liberio. Este papa, sucesor de Julio I, se mostró inicialmente favorable a la causa de Atanasio y resistió las presiones del emperador Constancio II, decidido a aislar al obispo alejandrino y a debilitar la fe nicena. Sin embargo, Liberio fue también desterrado, y bajo la dureza de aquella presión imperial aparece vinculado a fórmulas ambiguas y a una eventual condena de Atanasio, cuestión discutida por las fuentes antiguas y por la historiografía posterior. En cualquier caso, aquel episodio muestra hasta qué punto la controversia arriana no fue solo una disputa teológica, sino también una crisis eclesial e imperial de enorme gravedad. Durante su tercer exilio, iniciado en 356, Atanasio se retiró al desierto egipcio y vivió protegido por comunidades monásticas. A este destierro siguieron otros dos, más breves, uno bajo Juliano el Apóstata, en 362, y otro bajo Valente, entre 365 y 366. Ni la persecución, ni la distancia, ni la inestabilidad política lograron apartarlo de su verdadera sede interior. Incluso lejos de Alejandría, siguió siendo pastor de su iglesia y defensor de la fe confesada en Nicea.
Aquellos años de persecución no apagaron su actividad pastoral ni intelectual. Desde el exilio mantuvo correspondencia con sus fieles, sostuvo a los defensores de Nicea y escribió algunas de sus obras más importantes. También reforzó su relación con el monacato egipcio. Conocía de cerca la vida ascética y tuvo especial veneración por San Antonio Abad, cuya biografía escribió hacia el año 357. La vida de Antonio ejerció una influencia inmensa en Oriente y Occidente, al difundir el ideal monástico y presentar la vida del desierto como una forma radical de seguimiento de Cristo. Atanasio fue un escritor poderoso, claro y combativo. Entre sus obras destacan Contra los gentiles, sobre la encarnación del Verbo, los discursos contra los arrianos, la apología contra los arrianos, la apología al emperador Constancio, la historia de los arrianos, las cartas a Serapión sobre el Espíritu Santo y sus cartas festales. En la carta festal 39 del año 367, ofreció la primera lista conservada de los 27 libros del Nuevo Testamento, tal como después fueron recibidos por la mayoría de las iglesias cristianas. Su obra no fue un ejercicio puramente especulativo, sino una defensa pastoral de la fe. Quiso mostrar que la encarnación era el fundamento de la redención, y que sólo un Cristo plenamente divino podía salvar verdaderamente al hombre. En los últimos años de su vida, pudo permanecer de nuevo en Alejandría. Allí se dedicó a consolidar la fe nicena, a gobernar su iglesia y a combatir las últimas formas del arrianismo y del subordinacionismo. Murió en Alejandría el 2 de mayo de 373, tras haber designado como sucesor a Pedro II. No llegó a ver el triunfo definitivo de la doctrina nicena en el Concilio de Constantinopla del año 381, pero su obra preparó de manera decisiva aquel desenlace. San Atanasio es venerado como santo en las iglesias católica, ortodoxa y copta. Fue proclamado doctor de la Iglesia por San Pío V en 1568, y su memoria litúrgica se celebra el 2 de mayo en la Iglesia Latina. Él se hizo hombre para que nosotros fuésemos hechos Dios, y se manifestó en un cuerpo para que recibiéramos la noción del Padre invisible. Cuando alguien se atreve a decir, hubo un tiempo en que el Hijo no existía, está diciendo, hubo un tiempo en que la sabiduría no existía, la vida no existía. Nuestra voluntad debe ir al paso de la gracia de Dios y no quedarse atrás, no sea que, mientras nuestra voluntad permanece ociosa, la gracia que se nos dio empieza a apartarse.